Amigos del Ciudadano, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Se encuentra con nosotros el único e inigualable Alberto Plata. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. No sabes el gusto que nos dio todos saber que ibas a venir aquí. Cuando mandaste mensaje de ya voy para allá, no, una locura aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y estoy muy feliz de platicar con ustedes un rato. Alberto, pues justamente esta dinámica, una plática, una charla. Yo quisiera preguntarte primero que nada, ¿qué fue lo que despertó en ti, desde una edad tan temprana, el hecho de querer generar tus propios recursos? Ok, mira, yo creo que comienza desde tu posición socioeconómica, ¿no? Cuando tal vez tú ves que tu mamá trabaja 10 horas al día y pues tiene un sueldo que es suficiente para darte techo y darte comida, pero realmente no para, pues como para viajes o un poco más, o una vida de más lujos, empezando por ella, pues te das cuenta que necesitas partir por otro camino, más allá del buscar un empleo o un salario, si es que quieres puedes tener eso, una vida más cómoda. Entonces, yo creo que el primer punto por el cual busqué emprender o trabajar y demás, pues fue el de la mayoría. Buscar dinero y una mejor vida para mí y para mi familia. Pero desde muy chavito, ¿no? He escuchado en tus videos que, bueno, antes de tu primer emprendimiento, corrígeme por favor, antes de que te vayas tú a Mérida, pues tú buscaste trabajo, ¿no? Comentabas que con tu papá, distintos trabajos. Además de eso, ¿existió un factor o un motivo? ¿Recuerdas en un momento que, no sé, en la noche pienso, ¿no? Decir, debo de hacer algo. Ok, respecto a emprendimiento. Sí. Ok, mira, yo creo que el momento en donde comencé, o sea, donde empezó ese chip de emprendimiento ya de manera muy fuerte, fue cuando comencé a buscar mi primer trabajo. Mi primer trabajo, tal cual, fue con mi papá. Él tenía una pequeña bloquera donde hacía biguete y bovedilla, que es con lo que construyes parte de las casas. Y pues tal cual fue de chalán. O sea, el primer día fui con él a trabajar, vimos unos clientes y me enseñó cómo funcionaba el negocio. Y dije, pues qué cómodo. Y me dice en la tarde, oye, vente el siguiente día con ropa cómoda. Y desde ahí dije, bueno, va a estar bueno. El siguiente día, pues efectivamente, 5 o 6 de la mañana empezamos a trabajar, tal cual de albañil. Me aventé ahí 2 semanas, porque era como de mis vacaciones, fue como mi primer intento de trabajo. Y después bajó un poco el trabajo y me dijo muchas gracias. Pero yo dije, yo quiero seguir ganando dinero, ¿no? Y sí me pagaba 150 pesos al día, una cosa así, ¿no? Entonces, hablando de ya en otra generación, comencé a buscar trabajo en un periódico. Encontré un trabajo que te decía, te pagamos 2,500 a la semana, que en ese entonces para mí era un mundo de dinero. Vas a trabajar 4 horas y va a ser súper cómodo, pero no te explicaban bien. Al final era un esquema piramidal, ¿no? Pero bueno, yo no lo sabía. Voy a unas oficinas, me dan una capacitación de 3 días que nunca te explicaban muy bien para qué era. Pero en esa capacitación, una persona pues te decía, oye, ¿sabes qué? Es que con un salario no vas a poder tener la vida que tú quieres y debes de emprender, y te meten como Te terapean fuerte, ¿no? Y esa terapia, al final, cuando me dijeron, bueno, pero debes de comprar un paquete de perfumes y reunir a otros 10 que hagan lo mismo, ya fue cuando dije, ok, esto es un esquema piramidal. Digo, tenía 16 años, ¿no? Pero esa plática de 3 días realmente me sirvió, porque dije, pues tiene razón. O sea, si yo quiero aspirar a más financieramente, pues tengo que pensar de otra manera. Entonces, ese fue como el punto clave donde dije, no, tengo que vender, hacer negocios, hacer otras cosas, y me empezó a interesar mucho más a partir de ese accidente de trabajo, por así decirlo. Ya cuando comencé a trabajar como vendedor, que fue a los 17 años, y empecé a involucrarme con empresarios y ver cuánto estaban vendiendo y demás. O sea, yo como su trabajador, como su vendedor, pues me abrió los ojos, ¿no? Que era una realidad que yo no había vivido, porque mi mamá trabajó
por un salario pues toda la vida. Se lo agradezco infinitamente. Y mi papá, aunque llegó a tener sí un emprendimiento, realmente yo tenía una vida muy separada de mi papá. Entonces yo no veía eso, ¿no? O sea, yo no crecí con eso, ¿no? Y tampoco es como que le iba increíble. O sea, como que ahí la llevaba, tenía temporadas, ¿no? Claro, claro. Y en videos has dicho que tu primer emprendimiento pues fue un descalabro, ¿no? Sí. Yo creo que más que llamar algún fracaso o algo, el fracaso hay que verlo más bien como un maestro, ¿no? Claro. Abrazarlo hasta cierto punto y levantarse. Yo quiero preguntarte, regresas a Puebla, te vas a la uni, terminas la uni, te vas a trabajar a la Volkswagen, ¿cierto? Así es. Alberto, tenías un sueldo seguro, que nada despreciable lo que comentas que ganabas. Decías que más o menos como 15,000 pesitos, como más o menos. Sí. Nada despreciable. Ya tenías tú un descalabro, tenías un antecedente en los negocios, en tu emprendimiento. ¿Te dio miedo salir de tu zona de confort? Es decir, el hecho de decir, tengo aquí algo seguro, me puedo quedar aquí, a lo mejor puedo escalar, a lo mejor puedo hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo fue eso de decir, le entro a otro emprendimiento? Mira, yo siempre, desde una edad muy temprana supe que los negocios o el comercio iba a ser mi camino, o sea, lo sabía. Entonces, Volkswagen para mí era como, aquí me voy a quedar mientras tanto. O sea, yo estaba mentalizado desde el inicio, ¿no? Yo trabajaba dando capacitaciones en Volkswagen. Yo era proveedor de Volkswagen, es decir, a mí me pagaban por hora trabajada. Y era, pues sí, un trabajo entre comillas estable, porque sabía que había trabajo, pero había meses donde ganaba a lo mejor 30,000 pesos, 40,000 pesos, y meses donde ganaba 12,000 o 10,000, o sea, porque dependía de las horas que yo impartiera, ¿no? Eso ya no dependía de mí. Entonces, ese trabajo me daba tiempo libre, porque los meses especialmente donde a lo mejor ganaba 12,000 pesos, era porque trabajaba menos horas. Entonces, ese tiempo libre yo lo comencé a utilizar para un negocio alterno, ¿no? O buscaba todo el tiempo un negocio alterno. O sea, mi mente era, estoy aquí porque necesito sobrevivir y necesito comer, pero en algún momento necesito brincar a mi propio emprendimiento. Y mucha gente lo malentiende, porque en realidad yo disfrutaba mucho mi trabajo en Volkswagen. O sea, a mí el ser maestro, la docencia, o sea, es algo que me gusta, ¿no? Pero sabía que no iba a poder crecer como yo quería en eso. Entonces, en este paralelo del trabajo y el emprendimiento, otra vez regresando a la historia de mi papá, él estuvo en bancarrota muchos años. O sea, bancarrota fuerte, ¿no? O sea, donde pues a lo mejor pues ya no tenía dónde vivir y tenía que vivir con alguien, pues por favor, ¿no? Okay. Entonces un día me dice, ¿sabes qué, hijo? Pues resulta que puedo retomar el fabricar materiales de construcción porque un amigo que puede funcionar como inversionista, que era Pedro, se llama, tiene una bloquera que no usa desde hace mucho tiempo porque ya es un señor mayor, y mi papá podía entrar como socio operativo. Entonces, mi papá sin dinero, pero sí sabiendo cómo funcionaba el trabajo, Pedro metiendo todo el capital, hacen como una nueva empresa y me dicen, papá, oye, vamos a vender juntos, ¿no? Y, o sea, ayúdame a vender, porque él sabía que me gustaba y dije, órale, va. Aprendí del tema, comencé a vender, más o menos, o sea, de repente sacaba algo que me daba 2,000 pesos, 3,000 pesos, o sea, nada despreciable, pero pues tampoco me iba a cambiar la vida. Y un día conecté una obra mucho más grande en Tlaxcala. Una obra donde me involucré con mi papá y al mismo tiempo era la obra, o sea, mi trabajo de medio tiempo era Volkswagen, mi otro trabajo o emprendimiento de medio tiempo era trabajar junto con mi papá en esta obra como contratistas, en donde, para quien no lo sepa, el dinero lo pone el cliente, ¿no? O sea, nosotros poníamos el trabajo, la administración y la gestión, y todo el dinero lo pone el cliente. El problema es que esa obra no salió bien porque mi papá hizo mal cálculos financieros, sumado a que era una obra mucho más grande de lo que él estaba capacitado y acostumbrado. Entonces terminamos con una deuda de 1,000,000 de pesos, así tal cual. Pero pues para alguien que dice, bueno, 1,000,000 de pesos para
pues, un empresario y una familia poderosa, a lo mejor no es mucho, pero para nosotros, o yo que ganaba 15, 20 mil pesos, pues No, como claro. no puedes pagar eso. Y mi papá, que venía de bancarrota y de repente tuvo un respiro con esto, pues tampoco. Entonces fue un colapso emocional, financiero completo. Entonces, regresando a la pregunta de si me dio miedo, es que fue muy circunstancial, ¿no? Ok. O sea, no hubo... O sea, sí hubo un momento de decisión de voy a dejar esto o no, pero no fue durante ese emprendimiento de la obra. Fue cuando terminó todo eso, o estábamos en el punto más bajo, y comencé a vender en los tianguis. Porque pues yo necesitaba pagar esa deuda de algún lado, ¿no? Pero pues no, con Volkswagen no lo iba a poder hacer nunca. Entonces es donde doy el salto a comenzar a vender en los tianguis. Y ahí sí es cuando digo, pues ya voy a abandonar Volkswagen, porque a pesar de que es un negocio, bueno, es un trabajo que me gusta y me da lana, pues no es suficiente para poder enfrentar esto. Entonces tú dejas tu trabajo en Volkswagen hasta que le entras de lleno al comercio en el tianguis. Hasta ese punto es cuando dejas. Exactamente, sí, porque termina lo de la obra y empecé a hacer medio tiempo Volkswagen, medio tiempo el tianguis, pero lo del tianguis me empezó a absorber más. En algún momento en Volkswagen era un contrato anual. Me dicen, oye, ya se va a acabar el contrato, vas a renovar, ¿quieres otra vez hacer el proceso para de nuevo te demos ciertas horas y demás? Y fue cuando dije, no, o sea, pues muchas gracias, pero ¿no? Sí, fue duro, o sea, fue una decisión difícil, pero pues tenía una deuda respirándome, ¿no? A la nuca, claro, que pues no iba a poder pagar nunca con Volkswagen. Bueno, pero muchísimas personas hubieran ido a lo seguro y decir, no importa si renuévenme, trabajo más, no sé de más cosas, pero tu decisión yo creo que fue pues muy valiente, el hecho de decir como de, pues me meto de lleno a esto, ¿no? Sí, o sea, te la tienes que jugar en algún momento, eso es un hecho. Alberto, justamente he visto algunos videos tuyos, comentas que en este momento donde pues económicamente no estabas en tu peak, conoces a la persona en la que ahora es tu esposa. Sí. ¿Qué tan importante consideras que fue el rol de la que ahora es tu esposa para haber salido de este problema en particular? Sí. Mira, no solo no me conoció en mi mejor momento, me conoció en el peor momento financiero de mi vida. Cuando surge esta deuda grande, pues bueno, todos mis ahorros, todo lo que ahorré en Volkswagen se fue para pagar un poquito de esta deuda. Y sumado a eso, pues yo ya no tenía dinero. Entonces regresé a casa de mi mamá a que préstame un cuartito. Y yo dejé de vivir con mi mamá a los 18 años. Entonces, porque empecé a emprender y hacer otras cosas. Entonces fue de, pues préstame de nuevo mi cuartito de adolescente para vivir acá. Y es cuando me reencuentro con Ivette, así se llama. Mira, creo que Ivette fue muy importante en un tema emocional, o sea, en un tema práctico de oye, ayúdame a solucionar mi problema, o sea, no, o sea, yo lo enfrenté completamente, pero en un tema emocional de, pues, alguien que me escuche y me apoye y diga, pues, échale ganas y sobre todo, que me dé como un motivo para no estar completamente deprimido, porque si yo hacía una lista de mi vida en ese momento, pues yo te decía, pues tengo 9 puntos que me hacen estar completamente bajoneado y deprimido, aunque trabaje y le eche ganas, ¿no? Y pues Ivette era ese punto positivo que me ayudaba a mantener la cordura, sí, sin duda. Totalmente. A veces es mejor venga, vamos para adelante, ¿no? Que como tú comentas, ¿no? Que a lo mejor un apoyo económico, una cuestión así. Y hablando en un tema en general, digamos que por una persona que está iniciando a emprender o ya tiene su negocio, ¿qué tan importante consideras el rol de una pareja pues para alcanzar tus metas o a lo que uno le considere éxito? Ok, mira, yo creo que una persona, o sea, si una persona es mediocre o no es tan hábil, con o sin pareja, lo va a hacer, ¿no? Okay. Y hay personas que creo que tienen como una capacidad muy fuerte, que con o sin pareja lo van a hacer. Yo lo digo así, o sea, yo amo a mi esposa, pero si mi esposa no hubiera estado en el camino, yo de cualquier manera hubiera seguido mi línea, ¿no? No sé qué hubiera pasado, no sé si seguramente algo hubiera sido diferente, pero creo que las personas deben de tener esta mentalidad de con o sin pareja, yo debo de estar aferrado a
a mis metas. Ahora, el qué tanto influye positivo o negativamente, mucho también, porque si tú eres una persona aferrada a tus metas, pero tienes una pareja que a lo mejor pues gasta mucho, no hace mucho la vida, tú le dices, oye, es que tengo un proyecto y es la primera en decirte, no, pero es que igual y no funciona, pues obviamente te va a afectar y viceversa, ¿no? Puede ser un catalizador de lo bueno o de lo malo. Entonces, en definitiva, influye. Y en más de un video me han preguntado, oye, ¿y crees que era un buen momento para tener pareja si no tenías dinero? Pues yo podría pensar que no. O sea, yo podría pensar que no, pero afortunadamente sí lo fue, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que debemos de tener ya como una vida construida, o el sistema nos ha dicho que debemos de tener una vida construida y perfecta y con lana y con todos los proyectos para comenzar una relación, especialmente como hombres, lo sabemos. Pero realmente yo creo que tu pareja perfecta o tu pareja ideal puede llegar en cualquier momento, ¿no? O sea, en cuando estés aquí o estés acá, ¿no? Claro. ¿Te sirvió como una especie, llamémosle, de motivación? Así como de, ahora tengo que chambearla ahorita para que me alcance y la pueda llevar a comer. Sí, no, sí, claro. O sea, mira, mi primera motivación era la deuda. O sea, real, Okay. como de, pues yo necesito salir de estas broncas para continuar con mi vida. Ella como motivación, sí, nuestras primeras salidas era pues ir a un puestito de hamburguesas afuera de su casa, pues, ver películas en casa de su mamá, o sea, pues digamos, pues ir por un café, o sea, salidas bonitas, pero pues que obviamente no eran como lujosas o demás. Sí, claro. Pero si yo pensaba construir algo con ella, sí, por supuesto, ¿no? O sea, era parte de mi motivación decir, ¿sabes qué? Yo a lo mejor si un día quiero construir una familia o quiero, pues que vayamos de viaje o tener otras experiencias, pues necesitas lana, ¿no? Bueno, primero salir de esta bronca y después hacer más billete. Sí, fue parte de mi inspiración o de mi motivación en este camino, sin duda. Qué bonito, Sí. qué bonita historia. Es, Sí, es algo muy, muy bonito. Yo creo que hoy por hoy ver hacia atrás y decir, wow, estuvo, como tú dijiste, en el momento más grueso. Sí. Y lo que se vino para adelante, yo creo que es muy bonito, ¿no? Sí. Y muy de admirar. Qué bonito, Gracias. Alberto. Alberto, retomando el tema de la escuela, en una vida llena de prejuicios, Sí. romper el prejuicio en particular tuyo, que vienes de una escuela de las más caras, Sí. con más prestigio, y verte en un tianguis vendiendo, ¿qué tan difícil te representó que, primero que nada, quebrar ese prejuicio? Ok. Adelante, ahorita Mira, me voy con la siguiente. Ok, mira, primero para ponerlo en contexto, yo pude estudiar en la Universidad Iberoamericana, pues no porque nos sobrara lana, porque en definitiva no fue así, sino porque pues mi mamá, o sea, ella como yo, creímos mucho en la escuela, ¿no? La universidad es lo que te va a dar el futuro. Entonces, ella pues básicamente usamos los ahorros de la vida de mi mamá. O sea, porque mi papá pudo aportar, pero pues no mucho, la verdad. Usamos los ahorros de la vida de mi mamá sumado a mi trabajo, porque yo no dejé de trabajar desde los 16 años a la fecha, ¿no? O sea, toda la universidad yo trabajé como vendedor. A veces la universidad no me lo permitía al 100%, pero sí de manera constante como vendedor de juguetes para mi mejor amigo, que tenía un negocio de juguetes, ¿no? Entonces, la combinación entre lo que yo pagaba más lo que ahorraba mi mamá y lo que podía ir aportando, y que la Ibero y la Ibero hace 15 años, o sea, estamos hablando de precios completamente diferentes, más que pedimos préstamos, pues pudimos acabar con eso, ¿no? Entonces, aunque yo estudié en una universidad fresa y de prestigio, pues yo llegaba en combi, ¿no? Entonces, claro. Ajá, o sea, y yo vivía en un pueblo que se llama Santo Tomás Chautla, que pues no es un pueblo donde se vea mucha lana, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero también zonas, hay carencias, o sea, sí hay carencias, ¿no? O hay lana, pero de unos pocos. Entonces, realmente no fue un impacto fuerte para mí conocer un tianguis, porque yo ya venía de eso, por así decirlo. En un tema de ego, sí me pegó,
Porque, y me daba un poco de vergüenza, ahorita te digo por qué. Porque, mira, yo venía, ok, de la Ibero, trabajas en Volkswagen, después estás en una obra que sí salió mal, pero en una obra donde costaba 7 millones de pesos. Y de repente, pues te vas al tianguis a vender en el piso, en una lonita, en la tierra. Entonces, a mí sí, pues sí me afectaba, por lo menos al principio, el decir, no, es que no vaya a pasar alguien que me conoce y me vaya a ver. O sea, que es un tema, pues, tonto de ego, pero que sí existía. Con el tiempo dije, no, pues este es mi camino y está bien y ni modo, ¿no? Y esto es lo que me tocó para crecer y pasé como de chin, qué pena que me vayan a ver. No, o sea, yo estoy orgulloso que empecé pues desde abajo, por así decirlo, a donde estoy el día de hoy, ¿no? O sea, pero sí me conflictúa al principio y lo digo como algo que me da vergüenza el día de hoy. O sea, me da vergüenza que me daba vergüenza, ¿no? Ok. O sea, es eso. Sí, claro. Sí. Alberto, la siguiente pregunta referente a este tema. ¿Te costó, bueno, ya más o menos hice una entrada, ¿te costó trabajo darte cuenta que no tenía nada de malo? O sea... Es que nunca consideré que tenía algo de malo vender en el tianguis. De hecho, mi mamá, que te dije que trabajó muchos años, también empezó a vender en el tianguis porque la despidieron injustificadamente de su trabajo y su alternativa fue vender en el tianguis. Le pasó, pues, de hecho, yo comencé a vender en el tianguis. Una de las principales razones fue, pues mi mamá ya va, entonces pues yo también voy a ver qué onda, ¿no? No, es que nunca lo consideré como está mal o está mal, sino simplemente era un tema de ego, solo era eso, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta que pues hay billete, hay trabajo, hay la mayor parte de la gente en el tianguis son personas de bien, trabajadoras, no, o sea, fue un proceso donde, te digo, sí fue un golpe de ego, sobre todo no sé, me sentaba en una mesa y con los amigos de mi novia, bueno, mi ahora esposa, este es abogado, y este trabaja en Audi, y este es ingeniero en no sé dónde, ¿no? Y yo en lugar de decir, no, pues vendo en el tianguis, yo decía, no, pues es que soy distribuidor y tengo clientes tianguistas, y adornaba un poco la historia, ¿no? Y te digo, y me da vergüenza haber sentido esa vergüenza, ¿no? O sea, es como claro. pues no, o sea, era un tema de autoestima, ¿no? A ver, tú debes de estar seguro lo que haces y se lo digo yo a la gente, a ver, si para sobrevivir tienes que vender en el tianguis, le tienes que pegar al taxi, tienes que irte a un semáforo y vender desayunos, cabrón, lo que te tocó es lo que tienes que hacer para superarte y debes de estar orgulloso de eso, ¿no? Pero pues obviamente yo era más inmaduro en ese sentido, ¿no? Le diste a la punta del clavo la siguiente pregunta, Alberto. La vergüenza, la pena, ¿qué recomendarías, qué aconsejarías darías a la audiencia en particular de decir cómo te la sacudes y cómo un golpe de realidad y a ponerte a hacer lo que te toca, ¿no? Más allá de estarte dando a lo mejor golpes de pecho, ¿no? Sí. ¿Cómo la quitaste tú? ¿Qué hace Alberto Plata para quitarse pena, para quitarse vergüenza? Mira, yo creo que es importante poner las cosas en una balanza y siempre lo digo, ¿no? En ese caso era como, a ver, güey, o sea, te vas a vender al tianguis, a las esquinas, a donde sea. ¿Por qué? Porque del otro lado tienes una deuda enorme y tienes problemas muy grandes. Entonces, en esa balanza, pues esa pena pues, ni siquiera importa, ¿sabes? Y se lo digo a la gente, o sea, si tú, no sé, a lo mejor quieres vender porque necesitas lana, pero como que te da penita, bueno, pues a ver, ok, te da pena, todos nos puede llegar a dar pena, es como bailar en público, pues da pena, pero lo haces, ¿no? ¿Te da pena? Pues ponlo en una balanza, ¿qué te da más pena? Que te marquen de la escuela para decirte, oye, es que no han pagado la colegiatura y no pueden hacer exámenes tus hijos, o agarrar un producto y ofrecerlo, ¿no? O qué te da más pena que tu esposa te diga, oye, pues es que no hay suficiente despensa y pues no puedo hacer mañana desayunar, o agarrar productos y venderlos. Entonces, si pones eso en una balanza y te da más pena vender que los otros problemas que puedes resolver, pues estás frito, no
no hay nada que hacer por ti, ¿no? Entonces yo creo que el primer punto es poner las cosas en una balanza, y el tema no es que no te dé pena o no te dé miedo, es que lo tienes que hacer con todo y pena y todo y miedo. O sea, no importa si te da vergüenza, igual hazlo. O sea, la única manera de quitarte esa vergüenza es haciéndolo una y otra y otra y otra vez de manera repetida hasta que ese sentimiento desaparezca, ¿no? O sea, es una cuestión de hacer. Sí. Alberto, llegamos al momento, emprendiste en el tianguis. Sí. Se viene pandemia, perdón. Sí. ¿Qué representó la pandemia para Alberto Plata? Mira, al principio, como muchos, no lo tomé muy en serio. Era como primera invención del gobierno, ya sabes, tema conspiranoico. Y cuando vimos, no, pues iban a cerrar las escuelas y todo, como todo mundo era, no, pues ¿cuánto va a cerrar? No, pues 2 semanas, 3 semanas. Al principio no era tan en serio. A mí ya me preocupaba porque en el tianguis ya me empezaba a ir bien. O sea, bien hablo, no sé, a lo mejor ganaba 20,000, 25,000 pesos, pues como todo comercio, ¿no? A veces ganas 30,000 al mes y de repente un mes malo y ganas menos, etc. Entonces, cuando dicen, vamos a cerrar todo, dije, pues, ¿de qué voy a comer? Pero como era, bueno, no voy a tener para comer 3 semanas, todavía la puedo librar. Pero cuando se empezó a extender, dije, pues no sabía qué hacer, ¿no? Entré en un pequeño shock como muchos, que es cuando comencé a comercializar cubrebocas y productos para la pandemia, porque una, lo sentía como mi única opción, y dos, era lo más obvio a comercializar ahí, ¿no? Entonces, mi modelo de negocio no era tomo un cubrebocas que cuestan 2 pesos y los vendo en 20, ¿no? O sea, el modelo era contacto fábricas, proveedores, comerciantes muy grandes, importadores, le subimos así al producto y lo vendemos en grandes cantidades para quien lo quiera, ¿no? Como ser un puente entre el proveedor, el fabricante y el cliente. Y comenzó a funcionar bastante bien porque tenía precios de mercado muy competitivos, ¿no? Y era difícil conseguir mercancía. Entonces, pues ahí estaba mi opción, ¿no? Que realmente donde despegué. O sea, el tianguis fue como una escuela de venta y comercio, pero realmente donde despegó mi vida comercial fue en pandemia. O sea, ya fuertemente, ¿no? ¿Ahí es cuando también empiezas a hacer videos o únicamente te dedicabas No, solo era tema como boca en boca, y sí usaba mis redes sociales, pero como una persona pues más normal, no como un creador de contenido. Pues ya sabes, vendías en tus historias, en Marketplace, en las fotitos, en WhatsApp, y se comenzó como a correr la voz, o sea, de este güey trae buen precio y consigue lo que sea, ¿no? O sea, y el conseguir lo que sea era pues echarme 3 horas de llamadas y mensajes y a ver de dónde lo sacaba, ¿no? Y así me comenzó a ir muy bien. De hecho, esa deuda grande de la construcción, que al final con mi papá en algún momento por nuestra relación padre-hijo, que estaba muy fracturada, dijimos, ¿sabes qué? Pues la mitad va para ti, la mitad va para mí, y cada quien como pueda, ¿no? Entonces, con todo esto de pandemia, pude pagar mi parte, ¿no? De ahí salió. Alberto, es indiscutible el papel que juegas en redes sociales. Gracias. Eres talentoso, eres joven, pues eres una persona muy centrada y lo demuestra en todos sus videos, ¿no? Además de que pues siempre se ve que eres una persona que está súper movida, que sí, anda, sube y baja en todos lados, para bien, obviamente. ¿Cómo le haces para evitar perder el piso? Digo, ya eres una persona conocida en varios lugares. Sí. Y económicamente estás bien. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Cómo le haces para evitar perder el piso? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que son 2 cosas. Cuando una persona realmente comienza desde abajo, y no es solo un cuento para vender, ¿no? O sea, que realmente tu contexto socioeconómico pues no era muy favorable, porque sí, a lo mejor pude ir a una buena escuela, pero pues los primeros a lo mejor 10 años de mi vida pues vivía con mi mamá de manera mucho más limitada, y con su trabajo de años fuimos progresando. Entonces, creo que iniciar desde abajo, o sea, y recordarlo es el punto número 1.
El punto número 2, yo creo que fue un tema de educación y ahí se lo agradezco a mi madre. O sea, mi mamá es una persona sumamente sencilla en su trato y es algo que siempre ha intentado inculcarme, porque sí, es fácil que de repente el ego te comience a rebasar cuando dices, no, es que yo soy bien fregón y me siento aquí. Pero creo que viene de un tema fuerte de educación a partir de mi madre. O sea, si el día de mañana, bueno, ojalá, ¿no? Pero si en 10 años yo tuviera 2 Ferraris, sería la misma persona. O sea, ya lo tengo muy arraigado a mi personalidad. Parte de tu educación, vaya. Yo creo, sí, parte de mi educación y ya naturalmente, pues, o sea, mucha gente me ha dicho, oye, pues pensé que ibas a ser más mamones y pues no realmente, ¿no? O sea, estoy consciente de qué habilidades tengo más desarrolladas, pero no, o sea, no me voy a marear por subirme en 3 ladrillos. Ok. ¿No? Sí. ¿Cómo sentiste la primera vez que alguien se acercó a pedirte una fotografía? O... Sí. Irreal, o sea, extraño. Recuerdo muy bien, fue en un concierto de Billie Eilish, que a mi esposa le gusta, y me dicen, oye, que tú eres de TikTok, y yo, sí. Me dice, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y a mí me pareció irreal, como gracias, ¿por qué? Ok, me tomo la foto y sí, ya fui con mi esposa, ay, mira, me pidieron una foto, no puedo creerlo. Y ahora me ha pasado de manera, pues sí, más constante. Nada, me parece curioso, o sea, y yo agradezco mucho a la gente que se acerca a mí en la calle y me pide consejos y demás, o sea, porque yo agradezco a cada persona que ve mi contenido, ¿no? Independiente a que, si me compran mercancía o un curso o lo que sea, o sea, eso no importa. O sea, a mí que una persona me escriba o en la calle me diga, oye, ¿sabes qué? Tu contenido me ayudó para algo, me inspiró para algo, lo que sea, de verdad es una cosa maravillosa, ¿no? Yo no entiendo a la gente que es payasa con las personas que ya saben, piden una foto, cosas así, porque pues a mí me parece muy halagador, ¿no? Regresándonos un poquito, ¿cuándo es cuando te empieza a pegar tus videos? O sea, ¿en qué momento pasaste más allá, digamos, del vendedor que ocupaba sus redes sociales para promocionarse a verse un poquito más a la alguien cámara? que hace contenido? Ok, sí, mira, fue a mediados finales de pandemia, ¿no? O sea, vamos a decir, al 70% de la pandemia, porque pues una amiga me dice, oye, ¿por qué no abres TikTok? Y yo, pues la verdad no me interesaba y dije, bueno, por curioso me metí, la verdad el contenido no me gustó nada y hice un par de videos, no recuerdo ni de qué, grabando cosas muy cotidianas. Un día se me ocurrió decir, a ver, vamos a hacer un video diferente. Hice un video de las 10 mejores universidades de México. Así, se me ocurrió, o sea, fue un tema de no pensando en algo comercial, sino como pasatiempo, ¿no? Y de repente tuvo 50,000 vistas, ¿no? Y yo tenía como 100 seguidores, entonces dije, ¿qué rayos está pasando? Así que dije, no voy a hacer videitos de esto, voy a hacer videos de negocio, porque me brillaron los ojos, ¿no? O sea, como comerciante. Comencé a hacer videos del negocio y empezaron a tener 8,000 reproducciones, 10,000 reproducciones, 15,000 reproducciones, 3,000, o sea, digamos, bien. Y me empezaron a salir clientes, ¿no? 1 o 2 clientes y me encantó, ¿no? Entonces, un día hago un video, me llegó un lote grande de cubrebocas KN95 y hago un video diciendo, señores mayoristas, cubrebocas KN95, $1.90, estamos en Puebla, escríbanme y les enviamos mercancía, una cosa así. Y tuvo 500,000 vistas. O sea, ¿por qué? Funcionó. Yo creo que fue un tema del precio, y en el precio había un debate de ¿está caro, está barato, en dónde estás? Yo también tengo. Empezó a haber interacción, creció el video y me llegaron un mundo de mensajes y o sea, yo sabía que ahí estaba la lana, entonces comencé a usarlo como un medio de difusión para mi negocio. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿y por qué hiciste redes sociales? Pues porque quería ganar, o sea, al principio pues entretenimiento, después porque quería ganar dinero, o sea, como comerciante, lo veía como publicidad gratuita. Y después, cuando ya, de hecho, mi contenido se modificó mucho, cuando comencé a ver que a la gente, pues, le ayudaban los consejos o el contenido les gustaba más allá del producto, fue cuando
no solo hice redes sociales por, quiero ganar lana, sino hago redes sociales porque creo que auténticamente puedo dar contenido de valor y que pueda ayudar a otras personas, ¿no? En temas personales y de emprendimiento. Aunque, o sea, mi enfoque en redes sociales ya es muy diferente al que tuve al principio, muy diferente. Justamente en la mañana estaba viendo un video tuyo, digo, como presidente de tu club de admiradores. Claro, muchas gracias. Estaba viendo un video tuyo y estabas hablando de este chavo que puso que vendías mercancía china y no sé qué tanto, sí. ¿no? Ajá. La manera en la cual lidiar con los haters, ¿cómo la ves tú? Porque digo, fue un video increíble, súper educado de tu parte, comiendo tu cerealito ahí. Sí. ¿Qué recomendación das o a ti qué te ha servido poder lidiar con los haters? Mira, al principio me afectaba el tema del hate. O sea, un hater jamás me ha puesto triste, nunca. Pero al principio me calentaba, o sea, como que me aventaban 2, 3 comentarios y me enojaba, ¿no? Después entendí que era parte del juego, que estos haters, pues provocan interacción. Es decir, si una persona te escribe, oye, pues es que eres un bueno para nada, o estás gordo, o estás feo, o lo que sea que se le ocurra, va a haber otras 3 personas que van a decir, no, no es cierto. Y otro que va a decir, no, sí es cierto. Y otro que va a decir, no, no es cierto lo que dijiste. Y bueno, entonces comienza a haber más interacción, y más interacción son más visualizaciones, ¿no? Y también tienes más visibilidad porque los haters ven más tu contenido a veces que la gente que realmente te sigue por algo positivo. Cuando entendí que los haters son como tus chalanes, o sea, porque sí, o sea, están ahí porque trabajan para ti. O sea, si le quitas, o te lo pongo así, si le quitas, que además, digo, mi nivel de hate pues es relativamente bajo, o sea, ponle que el 5% de los comentarios. Si le quitas ese 5%, pues a lo mejor baja mi visibilidad un 15% o un 20%. Entonces, no, yo lo veo así como si trabajaran para mí. Es una visión curiosa de eso. Y cuando dices, bueno, pues es gente pues enojada que está triste con la vida, escribiendo del otro lado, pues simplemente ya no lo tomas, o sea, en serio, ¿no? Entonces, debes de usar todo ese hate a tu favor. O sea, dentro y fuera de redes sociales. O sea, todo ese hate, todas esas malas vibras, todos esos comentarios negativos que te avienten en la vida, debes no solo ignorarlos, sino usarlos en tu beneficio, ¿no? Como buen estratega. Por lo que comentas, no lo había visto de esa manera. Me acuerdo mucho de la película de Elvis, no sé si la llegaste a ver, de su representante. Que incluso él mismo era el que te vendía la mercancía de yo odio a Elvis, sí, exacto, ¿no? Entonces se me hace un método magnífico lo que comentas, por lo cual el algoritmo o demás cosas, cómo funciona. No, TikTok. claro, y mira, yo te digo, mi nivel de hate, pues afortunadamente es muy bajito, o sea, existe, pero si tú vas con otro tipo de creadores de contenido, pues viven de eso, o sea, de los malos comentarios, no voy a decir nombres, pero claro, hay muchísimos creadores de contenido que no viven de la gente que los apoya, viven de la gente que les tira, y por eso tienen relevancia, pero pues lo usan de manera inteligente a su favor, ¿no? Sí. Y se necesita pues cierta estabilidad emocional para eso, ¿no? Tú comentas que ya tenías todo un antecedente, que te quitas la pena para ir a vender a un tianguis, sí, demás cosas, ¿no? La vida te hizo quitarte la pena. Sí. Pero cuando llegaste a poner un celular y grabarte a ti mismo, ¿existía algún grado de pena o de inseguridad, vaya, de decir, ay, a lo mejor no voy a subir este video? Ok, fíjate que me lo han preguntado, realmente no, porque estaba ya muy acostumbrado a vender cara a cara, ¿no? Entonces, cuando ya estás acostumbrado a venderle a la gente, pues hablar al celular nunca me costó mucho, ¿eh? Y en realidad también me han dicho, oye, ¿cómo te quitaste la pena en general a vender? Es que nunca me dio mucha pena. O sea, siento que, o sea, para mí las ventas también es un talento o algo que ya empiezas a traer y puedes desarrollar. Como jugar fútbol, ¿no? Hay personas que a lo mejor no necesitan jugar mucho para ser hábiles y hay personas que aunque jueguen toda la vida pues no se les da. Entonces no, realmente nunca tuve mucha pena. El contenido va evolucionando. O sea, si yo veo mis videos de hace 2, 3 años, digo, uy, está malísimo de repente lo que yo hacía, ¿no? Porque pues no tenía ese nivel de exigencia con mi contenido que actualmente sí lo tengo, ¿no? Y no me preparaba como lo preparo actualmente. La idea que tomaste del fútbol, yo he escuchado muchas veces en varios videos de contenido en general, sí,
que abordan el tema de la disciplina contra el talento, ¿no? Sí. Y te lo ponen en palabras sencillas. Cristiano Messi, sí. Ajá, claro. totalmente de acuerdo. ¿Tú crees en eso? ¿O qué opinas? ¿Que predomina una encima de la otra? ¿O cuando careces de una, pues le pegas a la otra? ¿Qué reflexión puede ser al respecto? Mira, yo creo que la disciplina pues es un catalizador de cualquier talento. O sea, si eres una persona talentosa y además eres disciplinada, pues ¿quién te detiene, no? Pero sí, o sea, es real. En las ventas es lo mismo. O sea, regresando al ejemplo del fútbol, tú pon a jugar a 1000 niños desde los 3 años y probablemente ninguno va a ser ni Messi ni Cristiano, porque hay un tema de talento fuerte, pero debes de trabajarlo. La persona que piense que Cristiano Ronaldo es solo disciplina, no, es disciplina y un montón de talento también, ¿no? Entonces, en las ventas es lo mismo. Hay personas que son más talentosas naturalmente, o el comercio, hay personas que son más talentosas naturalmente, pero si no lo trabajas y no eres disciplinado, pues ese talento no va a llegar a mucho, ¿no? Al final, pues, ¿qué es lo que ganaría entre talento y disciplina? Pues yo diría, pues, la persona que es talentosa y además disciplinada, ¿no? Pero si eres talentoso y no haces nada con eso, pues sí, una persona que simplemente es disciplinada, pues te va a ganar, claro. Alberto, quisiera preguntarte si tuvieras oportunidad de ir al pasado, de poder cambiar algo, ¿lo harías? No. No, creo que el pasado, las buenas y las malas experiencias son lo que te construyen el día de hoy, ¿no? Y hay cosas que yo me arrepiento haber dicho y haber hecho. O sea, es así. Pero si no lo hubiera hecho, no sería la persona que soy hoy. Entonces, si pudiera cambiar el pasado algo, no lo haría. Nada. Para finalizar, Alberto, esta entrevista, quisiera preguntarte, más que pregunta, manera de reflexión, ¿qué le compartirías a las personas que se han sentido identificadas con tus experiencias de vida donde te has encontrado más abajo? ¿Qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías? Ok. Primero, que entiendan su propio camino y su propio contexto. O sea, tu camino no puede ser el mismo, ni el tuyo, ni el mío, ni del chavito que tiene un Ferrari desde los 16 años, ni de la persona que está viviendo en la calle. Entonces, primero, entiende tu camino. Traza tus metas, traza tus objetivos, trabaja como nunca para alcanzarlos y disfruta ese trayecto. Eso es lo que le recomendaría a la gente. Disfrutar el trayecto. Disfrutar el trayecto, o sea, encuentra lo que te apasiona, lo que quieres lograr, trabaja día y noche por eso e intenta disfrutar ese trayecto desde tu propio camino. Alberto, háblanos un poquito de estos nuevos videos que tú estás haciendo, de tus cursos en los que empezaste. Ya tienes cierto tiempito, ¿no? O sea, ya tiene un par de meses que los lanzaste. ¿Lo de los cursos? Ajá. No mucho, como 3 meses. O sea, digo, no mucho en referencia a lo que llevo en mis otros proyectos, ¿no? Claro. ¿Qué puedes compartir? ¿Qué puedes decir que realmente es algo que está haciendo la diferencia, que es algo que estás hablando con la realidad? Más allá de tantísimos gurús que hay en internet, más allá de el típico TikTok que dice, si quieres ser una persona de éxito, levántate a las 3 de la mañana, a las 4, sumérgete en una tina de hielo. ¿Qué nos puedes compartir un poquito? Es que este es un curso un poquito más técnico que motivacional, ¿no? O sea, mi curso no está enfocado en hazte millonario. Mi curso está enfocado en te enseño a hacer contenido orgánico, videos para tu negocio y que puedas crecer comercialmente con estos videos, que es básicamente lo que yo hice, ¿no? Tú tienes un restaurante, bueno, pues yo te enseño cómo hacer videos para que tú hagas esos videos y tener más exposición para tu restaurante. Para que esto funcione, necesitas tener un buen producto y un buen modelo de negocios, porque si tu producto o tu negocio pues, es una basura, pues aunque lo vean 10,000 personas, igual y no vas a vender. Pero si tienes un buen producto, un buen servicio, un buen modelo de negocios y puedes lograr que muchas personas se enteren sobre él, vas a vender,
¿no? Entonces, es un curso de creación de contenido para negocios en donde te doy tips para grabar, te enseño a editar, te enseño cómo hacer guiones, cómo meterle a esos guiones comerciales, ¿no? Que no sean tan directos o tan agresivos. Y te digo básicamente qué estadísticas o qué puntos son importantes a considerar en la plataforma, en el algoritmo. Es eso, es como alguien que vende un curso de Excel. Pues no te está vendiendo humo, te está enseñando cómo hacer tablas de Excel. Acá no te estoy vendiendo humo, te estoy enseñando cómo hacer videos para que tengas exposición, ¿no? Y listo. Y que en poco tiempo ya se han visto casos de éxito, ¿no? Lo comentabas en tus videos recientes de este chavito, ¿no? Que un video le pegó y demás cosas. O sea, es algo que hoy por hoy, pese a tener poco tiempo, pues ya está demostrando. Sí, ya tengo varios clientes. Algunos los he expuesto en casos de éxito y algunos no, porque yo les pregunto tal cual. O sea, clientes que me han escrito, oye, me está yendo súper bien. Oye, voy a hacer un video. ¿Quieres que lo haga? Y hay gente que me dice sí, hay gente que me dice yo no. Y en estos casos de éxito, lo que me gusta es que son personas comunes, por así decirlo, que pues tienen un emprendimiento que no es un monstruo, hicieron videos y resulta que, pues sí, como ahora tienes un video promocionando una playera o un short o panes artesanales o lo que vendas y lo ven muchas personas, pues va a tener una tendencia a que suban tus ventas, ¿no? Y muchos no son, o sea, por ejemplo, el caso de este chavito, es su 12º video en redes sociales y ese video ya tiene 250,000 vistas, ¿no? O sea, y empezó con un seguidor. Y tengo otros casos de éxito donde a lo mejor es un negocio de un mayorista que ya estaba funcionando, empezó a hacer contenido a partir del curso y ahora vende 30% más. Pero 30% más en un año, mes con mes, día con día, comienza a ser mucha lana. Entonces, no, es un curso, o sea, muy realista, muy aterrizado. Y que a mí me gusta decirlo y lo digo, o sea, abiertamente. Yo no como de vender cursos. Yo como de vender. Yo como de vender productos. Yo como de tener negocios. Yo como de tener otras inversiones. Los cursos, por supuesto, son un buen negocio, pero para mí es como un extra, por así decirlo, ¿no? Entonces, a mí no me agrada mucho la gente que solo vive, o sea, de vendedores que viven de enseñarte a vender y no que viven realmente de las ventas, ¿no? O sea, a mí no me... Claro. O sea, se vale, es muy viable, pero a mí no me encanta eso, ¿no? O sea, creo que pierde cierta credibilidad. No, totalmente de acuerdo, Alberto. Y pues agradeciéndote nuevamente que estés con nosotros. Por favor, si nos pudieras compartir dónde está, cómo te encontramos en redes sociales. Me pueden encontrar como Alberto Plata o Alberto Plata 91. Estoy en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Pues nada, pues ojalá vean el contenido y les guste. Ahí mismo podemos encontrar los accesos a tus cursos. Sí, si quieren cursos, mercancía, colaboraciones, lo que necesiten, lo pueden encontrar ahí. Muchísimas gracias, Alberto. No, gracias a ti. Esto es El Ciudadano México, un espacio donde queremos conocer tu historia, donde queremos escucharte. Muchísimas gracias.